Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de La Maldición de Todd. Este va a ser el capítulo 2. Diario personal de Sarah Kincaid. He vuelto a tener ese extraño sueño. Espero que no sea más que una pesadilla confusa que me persigue de vez en cuando, pero las imágenes que veo en él, las sombras y las impresiones son demasiado reales para atribuirlas tan solo a una cena de digestión pesada. Me resultan familiares de un modo que casi me da miedo, y sin embargo no recuerdo haber vivido nunca algo semejante. ¿Por qué? ¿Es el sueño una consecuencia de lo que ocurrió? ¿O bien proviene de aquellos días ocultos en la noche de los tiempos, que mi padre denominaba tempora atra, época oscura? Ambas posibilidades me aterran más de lo que querría, pues después de todo lo que ha sucedido ardo en deseos de dejar atrás el pasado de una vez por todas. Pese a los meses transcurridos, los acontecimientos de Alejandría no se me borran de la memoria, y aún me atormenta la pregunta de si habría podido salvar a mi padre, y cuando más pienso en ello, con mayor claridad percibo que algún día el pasado me dará alcance. Kincaid Manor, Yorkshire, 1 de noviembre de 1883. El sol se había ocultado tras el horizonte y teñía las nubes de rojo pálido cuando el carruaje de la Real Academia de Ciencias llegó ante la casa principal de la propiedad. El páramo ondulado y agreste aparecía bañado en una luz aterciopelada que confería al paisaje una cualidad casi sobrenatural. Los caballos a los que el cochero había azuzado de forma implacable se detuvieron con un resoplido y dos mozos de cuadra cuyos movimientos delataban que pertenecía a la casta tosca y algo torpe de los páramos de Yorkshire se acercaron a la carrera. El doctor Mortimer Leydon nunca había ocultado que no compartía la pasión de su viejo amigo Kincaid por la vida campestre. Nunca había comprendido por qué a Gardiner le gustaba tanto vivir en el recóndito Yorkshire, lejos de todas las bendiciones de la técnica y la civilización, por no mencionar comodidades como el periódico y las vistas al Támesis y las visitas a sus clubes. Pero Gardiner Kincaid se había instalado allí tras viajar durante largos años en nombre de la ciencia, un domicilio, según decía, donde podía dedicarse sin interrupciones a sus estudios. Como romántico que había sido en tiempo, sus pensamientos siempre se habían centrado más en el pasado que en el presente. No era casualidad que hubiera bautizado la finca rural que la reina le había regalado en agradecimiento por sus servicios a la arqueología con el nombre de Kincaid Manor, evocando las propiedades con las que los señores normandos obsequiaban a sus caballeros. Esa pasión por el pasado había acabado por costarle la vida al viejo Gardiner Kincaid. Hacía ya mucho tiempo que la finca, compuesta por un edificio de 2 salas y los establos anexos, ya no era una granja. La familia Kincaid arrendaba las tierras a los campesinos, poco numerosos en aquellos parajes áridos y solo adecuados para la cría de ovejas. La verdadera riqueza de Kincaid Manor no residía en la tierra, sino en los conocimientos que allí se acumulaban. Ningún visitante casual que se acercara a la finca por entre las ciénagas y las colinas pedregosas habría imaginado que los nobles muros de la propiedad no solo albergaban una biblioteca considerable, sino también una extraordinaria colección de objetos antiguos. Gardiner Kincaid había consagrado su vida a la investigación de misteriosos pasados. Había dirigido expediciones a los rincones más recónditos del imperio, por lo que su majestad le había otorgado un título nobiliario. Y si bien su viejo amigo había muerto, lo cual entristecía a Mortimer Leydon aún mucho, Kincaid Manor sigue siendo hogar de sabiduría y conocimiento, ya que Kincaid había tenido una discípula muy aventajada. Puesto que en las inmediaciones de la propiedad no había ningún pueblo, ni por supuesto ninguna posada aceptable para pasar la noche, el médico llevaba consigo equipaje que los criados llevaron a la casa. 2 días antes había anunciado su visita a través de un mensajero, tal como dictaban los títulos nobiliarios de los visitantes. Leydon sabía que en el norte no se tomaba tan en serio la etiqueta y que la hija de Gardiner había heredado el desdén de su padre hacia las convenciones sociales, pero aún así no había querido comportarse como un patán y anunciar su visita espontáneamente en la puerta. Le abrió el criado, que lo saludó con semblante grave. Su librea no estaba cortada a la última moda londinense, sino que era tan anticuada como el resto de la casa. A la luz de los candelabros que rodeaban todo el vestíbulo, el suministro de gas todavía no había llegado a Kincaid Manor. Leydon vio estatuas y cuadros antiguos, armas de distintas épocas, espadas melladas y yelmos oxidados, legado de tiempos mucho menos civilizados. Señor, dijo el criado con marcado acento de Yorkshire después de coger el abrigo y el sombrero del visitante.
Si me lo permite, lo acompañaré al salón de la chimenea. Lady Kincaid lo aguarda allí. Gracias, repuso Leydon. El hombre de estatura baja, cabello blanquísimo y barba, se miró a uno de los espejos de intrincado marco dorado. Lo que vio no acabó de satisfacerle. En la buena sociedad londinense, su levita arrugada por el largo viaje no habría sido lo adecuado para visitar a una dama, pero allí en el norte, donde se prestaba menos atención a las formalidades, quizás bastara. Además, Leydon tenía una misión urgente en la que no tenían cabida ni la demora ni la coquetería. El criado lo predeció con paso mesurado por el vestíbulo y el pasillo que partía de él. Al final del corredor se divisaba la cálida y parpadeante luz del fuego, que daba la bienvenida al visitante. Al poco Leydon se encontró en el salón de la chimenea. El techo bajo estaba revestido de paneles de madera oscura y sostenido por vigas suntuosamente talladas. Si no se equivocaba, dichas vigas procedían de un antiguo monasterio abandonado. Gardiner las había comprado en estado ruinoso y las había restaurado con gran esfuerzo. Las paredes de la sala parecían forradas de estanterías repletas de libros hasta el techo. Sin embargo, no constituían más que una pequeña fracción de los tesoros que ocultaba Kincaid Manor. La mayor parte de los libros se hallaba en la biblioteca, situada en el ala este de la casa y que el viejo Gardiner había cuidado como la niña de sus ojos. Delante de la chimenea, sobre cuyo emparillado crepitaba un alegre fuego que desprendía un calor reconfortante, había un gran sillón tapizado de cuero oscuro y colocado de espaldas a Leydon. «Su invitado, señora», anunció el criado. Del sillón se levantó una joven de belleza abrumadora, a pesar de que se diferenciaba en varios aspectos de las damas elegantes de Londres. Había heredado las facciones armoniosas de su padre. El doctor Leydon también atribuía al linaje del viejo Gardiner los ojos azul oscuro de ascendencia celta, así como la boca más bien fina y la barbilla resuelta. No obstante, habría sido falso afirmar que aquellos rasgos conferían a Lady Kincaid un aspecto severo e inalcanzable, ya que los hoyuelos que se le formaban junto a las comisuras de los labios y la naricita respingona denotaban un espíritu avispado y algo pícaro. Era de tez más oscura de lo que era habitual en las damas de su clase, y en torno a la nariz y por las mejillas se advertían pecas que hablaban de largas horas pasadas al sol. El cabello negro le caía en tirabuzones indómitos sobre los hombros, apenas contenido por una cinta de terciopelo. El sencillo vestido que llevaba y que las damas londinenses sin duda habrían calificado de terriblemente anticuado, prescindía de la forma bombada de la crinolina y resbalaba suave y liso a lo largo de su cuerpo. El terciopelo azul relucía a la luz temblorosa del fuego. Sarah Kincaid no lucía plumas ni joyas. La animadversión que le producía cualquier tipo de adorno artificial era otro rasgo que compartía con su difunto padre. «Tío Mortimer, cuánto me alegro de verte». Sin esperar a que su padrino le presentara sus respetos, Sarah rodeó el sillón y antes de que Leydon tuviera siquiera tiempo de inclinarse ante ella, la joven lo abrazó con efusividad. En el lejano Londres cualquier visitante se habría azorado ante aquellas confianzas campesinas, pero en la soledad del tosco norte no estaban exentas de cierto encanto. «Sarah, mi niña». Leydon esperó a que la joven se separara de él para obsequiarla con una leve sonrisa. «¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo desde que no nos vemos?» «Desde el entierro de mi padre», repuso ella, y el brillo de alegría por el reencuentro que centellaba en sus ojos se apagó. «¿Cómo te han ido las cosas entonces? Perdona que no te haya visitado antes, Sarah, pero mi presencia en Londres y el palacio era imprescindible». «Me lo imagino», aseguró Sarah. «Al fin y al cabo, su majestad la reina no querrá pasar sin su mejor médico personal». «Sarah», murmuró Leydon ruborizándose, «me halaga que tengas un concepto tan elevado de mí, pero en primer lugar, la familia real dispone de muchos médicos, y en segundo, no osaría afirmar que soy el mejor». «Siempre tan modesto. No has cambiado, tío. Tú tampoco, según parece». El médico abarcó la habitación con un ademán del brazo. «Ni Kincaid Manor a todas luces». «Las apariencias engañan», replicó Sarah. «Ya no es lo mismo desde la muerte de padre». Su sed de conocimientos y su pasión inagotable por la investigación llenaban de vida la casa. Intentó proseguir con su trabajo lo mejor posible. «Pero estoy seguro de que haces cuanto está en tu mano, como lo mejor de cuando tu padre estaba vivo, y seguro que estaba orgulloso de ti». «¿Tú crees?» «Estoy convencido de ello. Del viejo Gardiner Mortimer pueden decirse muchas cosas, pero no que tuviera el corazón de hielo. Aparte de su trabajo, tú eres el centro de su vida, Sarah, y le habría alegrado mucho saber que continuó sus investigaciones».
Lo intento, puntualizó ella con una sonrisa forzada antes de cambiar de tema a toda prisa. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte, tío? ¿Tenemos tantas cosas que contarnos? Desde luego, la atajó Leydon con un asentimiento de cabeza. Debo comentarte un asunto urgente, por eso he venido. ¿Un asunto urgente?, repitió Sara. ¿A qué asunto te refieres? Creía que habías venido para hacerme una visita. Por supuesto, aseguró él, pero eso no quita el hecho de que traigo noticias importantes, Sara. ¿Noticias? ¿Qué noticias? Buenas noticias, noticias de palacio. Me extrañaría, espetó la joven con sarcasmo. Raras veces llegan buenas noticias de palacio, sobre todo en lo tocante a mi familia. Aún recuerdo el telegrama sobre Alejandría. Alejandría no tiene nada que ver con este asunto, aclaró Leydon. Sería mejor que olvidaras el pasado, Sara. ¿Que olvide el pasado?, exclamó ella con una leve sonrisa. Te recuerdo que soy arqueóloga, tío. Mi profesión consiste en cavar la tierra y arrancarle los secretos al pasado. Tal vez, reconoció el médico, pero a buen seguro no estás llamada a enterrarte a ti misma y a vivir en el pasado. Tu padre no lo habría querido. Por favor, Sara, escucha lo que he venido a decirte. Lady Kincaid escudriñó durante un largo instante los rasgos enmarcados por la cabellera blanca, pero aún firmes y de aspecto joven. Habría pasado los últimos meses enfrascada en libros y folios antiguos, pero pensando más en su propio pasado que en los pueblos y culturas extinguidos. Tal vez su tío tuviera razón. En aquellos meses Sara había esperado llegar a olvidar lo sucedido en Egipto, pero no lo había conseguido. Quizás su amigo y padrino pudiera ayudarla. A fin de cuentas siempre había apoyado a su padre de palabra y acto. De acuerdo, tío Mortimer. Con una condición. Tú dirás. Puesto que anunciaste tu visita con suficiente antelación, he mandado preparar la cena. Si te parece bien, primero cenaremos y luego hablaremos de todo mientras nos tomamos una copa de buen clarete. ¿Una copa de buen clarete?, dijo Leydon. Por fin no lo has dicho antes. Me alegra saber que no todas las bendiciones de la civilización han desaparecido sin dejar rastro de Kincaid Manor. ¿Trato hecho?, preguntó Sara. Trato hecho, asintió Leydon. La cocinera de Kincaid Manor, una mujer entrada en años, natural de los Midlands, que ya había trabajado y cocinado para el padre de Sara cuando éste residía en Oxford, había preparado un agape que mereció incluso la aprobación del refinado paladar de Mortimer Leydon. Al delicado consomé de pollo siguieron 2 platos consistentes en chuletas de cordero y pavo, con guarnición de verduras, ensalada y mostaza tanto francesa como inglesa. De postre sirvió crema de chocolate con nueces. Exquisito, mi niña, alabó el médico antes de matizar el sabor dulce y amargo del chocolate con un sorbo de vino. ¿Quién habría imaginado que pudieran saborearse semejantes delicias en el lejano Yorkshire? Por Gardiner Kincaid, el mejor amigo que cabía esperar y el mejor padre. Descanse en paz. Por papá, convino Sara y ambos bebieron. Un caldo excelente, constató Leydon mientras contemplaba el contenido color rubí de su copa. Suave y especiado a un tiempo. No es de extrañar que este vino francés sea uno de los preferidos de la buena sociedad londinense. ¿Lo es?, preguntó Sara. Desde luego, y el hecho de que lo tengas en tu bodega demuestra que no eres tan ajena a los placeres de la vida como tu padre, lo cual me llena de alegría, Sara. No te engañes, tío, replicó la joven. He sucumbido al pasado en la misma medida que mi padre, y no duraría ni un instante en cambiar eso. Señaló al decantador en cuyo vientre bombaba el clarete reluciendo misteriosamente. Por el privilegio de desentrañar un solo enigma de la historia de la humanidad. Hablas igual que tu padre, sonrió Leydon. ¿Y por qué no? Era mi maestro y en su trabajo lo que intento continuar, sus estudios. Lo entiendo, y la Academia de las Ciencias te ha encargado una investigación y te ha proporcionado dinero y medios en abundancia. Por supuesto que no, replicó Sara. Sabes perfectamente que la Academia está vedada a las mujeres. Esos idiotas engreídos prefieren renunciar a todo conocimiento científico antes que aceptar a una mujer en la organización. Incluso a una mujer tan brillante como tú. Sara torció de nuevo el gesto. Te agradezco el cumplido, tío, pero me temo que tus congéneres son bastante más obtusos de lo que supones. Resulta difícil de imaginar, en efecto, convino Leydon, antes de beber otro sorbo de vino. Vivimos en una era moderna, Sara. El sexo de una persona carece de importancia si es... ¿Lo crees de verdad, tío? Por supuesto. En tal caso, como anfitriona y señora de Kincaid Manor, declaro concluida la cena y te permito fumar. ¿Lo harás? Por supuesto que no. ¿Y por qué no? Bueno, porque a un caballero que se precie jamás se le ocurriría fumar en presencia de una hada. El médico se interrumpió al comprender que Sara le había tendido una trampa y agachó la cabeza con aire contrito.
La verdad, tío, constató Sara no sin amargura, es que la sociedad no respeta a las mujeres. Mi padre también lo sabía, pero aún así me legó tanto Kincaid Manor como su biblioteca y colección. Porque sabía que no arrojarías la toalla, exclamó Leydon con total convencimiento, que no te dejarías amilanar por las convenciones sociales. Pues se equivocaba, replicó Sara, no soy una revolucionaria, tío Mortimer. Lo único que deseo es continuar en paz los estudios de mi padre. Para ello necesito a los necios de Oxford o Cambridge. Es posible, pero en tal caso nunca podrás publicar los resultados de tus investigaciones si no te aceptan. Nunca cosecharás los frutos de tu trabajo. ¿Y qué? Espetó Sara con un encogimiento de hombros. Mi padre cosechó los frutos de su trabajo. Era un científico renombrado y obtuvo un título nobiliario por sus logros. ¿Y qué consiguió en definitiva? Morir lejos de su hogar en el extranjero. Tu padre murió por sus principios, puntualizó Leydon, por aquello que era importante para él. Recuerdo que nunca superó el hecho de que ese alemán descubriera Troya antes que él. Gardiner siempre quería ser el primero, quería desvelar los secretos del pasado antes de que lo hiciera otro, y estaba dispuesto a dar la vida por ello. Y tú, Sara, posees la misma pasión. De ningún modo. ¿A quién pretendes engañar? Ya de pequeña viajabas por países lejanos y respirabas el aliento de la aventura. No conoces otra cosa, Sara, y aún así pretendes hacerme creer que te conformas con recluirte entre estos viejos muros enfrascada en libros antiguos. Olvides que también recibí una buena educación inglesa, tío Mortimer. En un momento dado, mi padre decidió que ya había vivido suficientes aventuras y me envió de regreso a Londres, al colegio Kingsley para señoritas de buena familia. No pasaste mucho tiempo allí, señaló Leydon. El suficiente para saber cuál es mi lugar en esta sociedad, replicó Sara. La última vez que abandoné ese lugar, mi padre lo pagó con su vida. Ahora lo entiendo, te culpas a ti misma, te reprochas lo que sucedió en Alejandría. He pensado mucho en ello, admitió Sara, y me pregunto si podría haberlo evitado. No, Sara, fue un complot cobarde y lo sabes, no estaba en tus manos evitarlo. Da igual, desde que papá murió en mis brazos, he estado buscando respuestas. Lo que ocurrió sin duda tiene algún sentido. Es imposible que papá perdiera la vida por un simple capricho del destino. Debe de existir alguna razón más profunda, una conexión con el pasado. ¿Entiendes a qué me refiero? En la historia siempre existe una conexión con el pasado. Nada sucede por casualidad. Quizás sí, aventuró Leydon. A veces pasan cosas que no tienen sentido, Sara. No como estas, aseguró Sara. ¿Por qué estás tan segura? La joven cogió de nuevo su copa y la apuró en tragos mucho más grandes de lo que correspondía a una dama. No respondió, pero Leydon no se dio por vencido. ¿Por qué estás tan segura?, insistió. Por lo visto estás saltando de algo que nadie más sabe. ¿De qué se trata y por qué no me lo cuentas? Sara negó con la cabeza. Soy tu padrino, le recordó Leydon. Si no confías en mí, ¿en quién vas a confiar? Después de la muerte de tu padre, soy la persona en quien más puedes confiar. Sara meditó unos instantes. Mortimer Leydon tenía razón, había sido el mejor amigo de su padre y casi de la familia, y además era médico, tal vez pudiera ayudarla. Con ademán resuelto dejó la copa de vino a un lado y se levantó. Ajena a todo protocolo, cogió la silla y rodeó con ella la mesa para sentarse junto al doctor. Tengo un sueño, anunció sin embagues. ¿Un sueño? Sara asintió con la cabeza. Un sueño que se repite una y otra vez. Siempre veo las mismas imágenes, pero no sé qué significan. Interesante, musitó Leydon al tiempo que adelantaba el mentón con gesto de curiosidad. ¿Y desde cuándo lo tienes? Desde la muerte de papá. Entiendo. El médico asintió con aire comprensivo y en su rostro se pintó una expresión inescrutable. ¿Y qué imágenes ves?, preguntó. No lo sé, no son imágenes concretas, tan solo impresiones borrosas, colores y sonidos y a veces también olores. Pero no consigues dilucidarlos. No, negó de nuevo Sara. Sin embargo, me atemorizan porque guardan relación con el pasado. Sara, dijo el médico con los labios fruncidos, no todo lo que soñamos guarda relación con el pasado. Muchos de nuestros sueños tienen su origen en nuestro interior y no sé si... Con mi pasado, lo atajó Sara y de repente Leydon supo a qué se refería. Tempora atra, musitó, la época oscura. Sara asintió. Así denominaba mi padre el fenómeno, pero tampoco él se explicaba en su significado. ¿Y crees que los años perdidos de tu infancia tienen algo que ver con estos sueños? Es posible, ¿no? Por supuesto, admitió Leydon. Supongo que una vivencia tan terrible como la muerte de un padre podría ser capaz de sacar a la luz recuerdos enterrados. Por otro lado, tú mismo has dicho que las imágenes que ves son borrosas, de modo que podrían significar cualquier cosa, ¿no te parece?
Cierto, reconoció Sara, y el brillo húmedo de sus ojos reveló al médico que el asunto la alteraba mucho más de lo que quería admitir. Pero el instinto me dice que existe alguna relación entre mis sueños y la muerte de papá. Tal vez tú creas en las coincidencias, tío Mortimer, pero yo no. Creo en el destino y estoy convencida de que nada en este mundo sucede por casualidad. Por ello seguiré buscando respuestas. ¿En los libros? ¿Por qué no? ¿Conoces algún lugar mejor? Tal vez, repuso el médico. Y si existiera una posibilidad de seguir investigando las cuestiones que te preocupan, de arrojar más luz sobre las tinieblas de la historia sin que nadie se burle de tu trabajo. Sería magnífico, reconoció Sara, pero no sucederá. Quizás sí, la contradijo Leydon con una sonrisa triunfal. Debes saber, mi niña, que he venido para ofrecerte exactamente eso y muchísimo más. Bromeas, tío. Nada de eso, he venido tan solo por esa razón. Debo llevarte por orden suprema a Londres, donde se requieren urgentemente tus conocimientos y facultades. ¿Mis conocimientos?, se sorprendió Sara. ¿Mis facultades? ¿Qué significa eso? Significa que los acontecimientos de Egipto no han pasado inadvertidos. La reina conoce tu nombre y sabe lo que el imperio te debe, y me ha encargado que te pida ayuda en su nombre. ¿Ayuda? ¿Con qué? Te lo contaré cuando accedas a acompañarme a Londres. Londres. Sara saboreó el nombre de la capital como si de un vino añejo se tratara, mientras un torrente de recuerdos la azotaba, como si acabara de romperse una presa, y no todos ellos eran agradables. Lo siento, tío Mortimer, pero me temo que no puedo aceptar esa oferta. ¿Por qué no? Porque no daré la espalda a Kincaid Manor ni por Londres ni por otro lugar en el mundo. ¿Y por qué no? Porque se lo debo a papá. Tonterías, Sara, no debes nada a tu padre. Ah, no, se empecinó Sara. Perdona, tío Mortimer, pero no creo que estés en situación de juzgar eso. Las últimas palabras que pronunció mi padre iban dirigidas a mí. Me pidió que continuara su misión y buscara la verdad. En tal caso, aún entiendo menos por qué no quieres abandonar Kincaid Manor. Con todos los respetos por la colección de Gardiner, en Londres existen condiciones infinitamente mejores para el trabajo científico. Piensa en la Biblioteca Real y en el Museo Británico, por ejemplo. Pero en realidad no se trata de eso, ¿verdad? ¿A qué te refieres? En realidad, prosiguió Leydon, quieres quedarte en Kincaid Manor por una sola razón, porque tienes miedo. Te asusta el mundo exterior, el mundo que te arrebató a la persona a la que más querías y te has encerrado en este lugar solitario para llorar a tu padre. Eso está bien durante un tiempo, pero los días de duelo y de jugar al escondite han tocado a su fin. Debes volver a enfrentarte a la vida, mi niña, es lo que tu padre habría querido. No me digas, y todo esto se te ha ocurrido después de hacer caso omiso de mí durante meses. Por el amor de Dios, tío Mortimer, te aseguro que me habría venido bien un amigo. Leydon sostuvo la mirada indignada de su ahijada. Lo sé, mi niña, aseguró en tono sereno, y entiendo que estés furiosa conmigo. Es cierto que no he estado a tu lado en los meses más oscuros y te pido perdón por ello. Si pudiera volver atrás, te aseguro que lo haría. Y si pudiera devolver la vida a mi viejo amigo, aunque fuera a costa de la mía, lo haría sin dudar. ¿Me crees? Sara se tomó tiempo antes de responder. Leydon tenía razón. Le daba miedo abandonar Kincaid Manor. Temía la posibilidad de que la historia se repitiera. Pero la palabra que definía su estado de ánimo con mayor precisión no era miedo, ni luto, sino furia. Furia pura e impotente, una furia que no se dirigía contra nadie en particular, sino contra todo y nada. Contra Mortimer Leydon, que irrumpía en su vida sin que lo hubiera invitado y pretendía ponerla patas arriba, contra las imágenes oníricas que la perseguían desde la muerte de su padre, y se negaban a revelar su secreto, contra su propia cobardía e inactividad, y finalmente contra su padre por dar prioridad a sus investigaciones y dejar a su hija sola en el mundo. Sara temblaba de rabia, apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero por fin asintió. Gardiner era amigo mío, Sara, el mejor amigo que he tenido, prosiguió Mortimer, pero también era un ser humano y los seres humanos cometen errores. Gardiner dedicó su vida a indagar en el pasado y a menudo olvidaba el presente. Como padrino y amigo suyo, te ruego que no cometas el mismo error. Los días de duelo han terminado, Sara. Ahora debes mirar hacia adelante a despecho de los demonios que te persiguen, y la mejor forma de lograrlo es abandonarlo Kincaid Manor. Su Majestad la Reina en persona requiere tu presencia en Londres. Es necesario que te recuerde que tu padre siempre fue un leal súbdito de la corona. No, murmuró Sara. No es necesario, tío. Entonces me acompañarás a Londres. La reina Victoria se encargará de que no te falte de nada y de que se te proporcione toda la asistencia que necesites. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo esto? No puedo ni debo contarte más, Sara, pero la reina necesita tu ayuda. Me temo que la Casa Real Británica está bajo la amenaza de un escándalo que podría poner en peligro la continuidad de todo el imperio.
¿Un escándalo? ¿Qué clase de escándalo? No hablas con claridad. Tengo buenas razones para ello. ¿Y cómo es que precisan conocimientos de historia antigua? Ya lo averiguarás, afirmó Leydon en tono misterioso. Había esperado muchas cosas, pero no que la conversación con su padrino tomara aquel rumbo, y si bien se había jurado dejar de lado las aventuras y dedicarse en lo sucesivo a la investigación teórica, percibió que el asunto suscitaba su curiosidad innata. Por supuesto se sentía halagada por el hecho de que la reina hubiera requerido su presencia, pero sobre todo se sentía poseída por su pasión investigadora. Llevaba tanto tiempo dormida desde el día en que sepultara a su padre. Y bien, prosiguió Leydon, ¿me acompañarás a Londres? Tal vez. Dime una cosa más. ¿Qué? ¿Por qué yo? En Londres hay muchos expertos en historia antigua que sin duda se disputarían el honor de servir a la reina. Porque tú tienes una ventaja sobre todos esos expertos, mi niña, algo que la reina valora en grado sumo. ¿Y de qué se trata? Muy sencillo, aseguró Leydon. Eres una mujer. En una habitación sin ventana situada en el corazón de Londres, de paredes revestidas de madera y puerta acolchada y tapizada para que ningún sonido se filtrara al exterior, unas manos temblorosas abrieron un sobre. Unos ojos nerviosos leyeron a la luz de la lámpara de gas el texto de telegrama recién llegado de Manchester. El silencio de la estancia era denso y pesado, tan solo lo quebraba el tic-tac del gran reloj de pie que marcaba implacable el paso del tiempo. Y al cabo de unos instantes un suspiro de alivio. El temblor de las manos que sostenían el telegrama remitió y la figura que hasta entonces había recorrido la estancia como un oso enjaulado se sentó en una de las numerosas sillas. La misión había culminado con éxito. Sarah Kincaid iba camino a Londres.